El terremoto y tsunami de Japón sucedió el 11 de marzo del 2013. El tipo fue una falla inversa de interplacas, la magnitud de 9.01 y la profundidad de 24 kilómetros. Las zonas afectadas fueron Japón y daños menores en países de la costa del Océano Pacífico. Hubo 3.142 réplicas y entre las víctimas constaron 13.858 muertos y 14.377 desaparecidos. El terremoto principal estuvo precedido de una larga serie de terremotos previos, que comenzaron con un temblor de 7.2 el día 9 de marzo del 2011, aproximadamente a 40 kilómetros de distancia de donde se produjo el terremoto del 11 de marzo. Seguido de otros 3 el mismo día de la catástrofe que excedieron los 6 metros de profundidad e intensidad. Un minuto antes del terremoto principal, el sistema de alerta de terremotos, conectado a cerca de 1000 sismógrafos en Japón, envió una serie de avisos a los diferentes medios de comunicación japoneses, alertando del peligro inminente. Se cree que gracias a estas alertas se pudieron salvar a una gran cantidad de personas. Buenas tardes, estamos aquí con el ingeniero Daniel Pacheco, ingeniero geólogo que trabaja en el área de sismología del Instituto Geofísico. Ingeniero, me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Cuál fue el proceso que dio lugar al tsunami de Japón el 11 de marzo del 2011? Bueno, tenemos que recordar que Japón se encuentra en un margen convergente de placas. Eso quiere decir que en la zona de Japón una placa se está subduciendo bajo la otra. Este proceso de subducción genera gran acumulación de energías y estas energías en un momento pueden liberarse. Como producto de esta liberación rápida de la energía se produjo el sismo de Japón, el cual ocasionó un cambio topográfico en el lecho marino y este cambio topográfico dio lugar a la generación de un tsunami posterior. El 11 de marzo de 2011, Japón fue azotado por lo que la agencia meteorológica del país asiático denominó el Gran Terremoto del Pacífico. Este devastador fenómeno, que devino en un terrible tsunami, se registró el viernes 11 de marzo en la costa de Honshu. Tuvo una duración de 6 minutos y una magnitud de 9 en la escala Richter, que obligó a las autoridades a evacuar a más de medio millón de personas, dejando al menos 15.000 muertes. El terremoto estuvo precedido por una serie de movimientos telúricos que comenzaron el 9 de marzo de ese año. El sismo provocó olas de entre 4 y 10 metros de altura, que barrieron coches, edificios y personas a medida que avanzaba. El terremoto generó alerta, aunque en menor escala en otros países como Nueva Zelanda e incluso Argentina, al otro lado del mundo. Autoridades japonesas confirmaron 15.845 muertes, 3.380 personas desaparecidas y 5.893 heridos solo en Japón. Organizaciones internacionales como Save the Children informaron que alrededor de 100.000 niños fueron separados de sus familias. Los daños ocasionados por el terremoto y posterior tsunami han sido enormes. Japón ha invertido grandes cantidades en la reconstrucción no solo de su geografía, sino también en el mantenimiento de plantas nucleares que hasta la fecha siguen causando daño a localidades como Daiichi y Fukushima. Cerca de 270.000 personas viven en refugios temporales en deplorables condiciones. O sea, lo que se tiene, un efecto inmediato del tsunami es la inundación de las zonas bajas. Entonces, si recordamos las imágenes que vinieron de la zona de Japón, observábamos zonas inundadas, puentes caídos, efectos producto de la entrada del mar desde el océano a la parte de la costa. Esto se produjo, como ya dije, con un sismo. Un sismo es una liberación rápida de energía. Esto quiere decir que varias zonas dentro de Japón sufrieron un desplazamiento como producto de la relajación que produjo el sismo. Estos desplazamientos se puede ver mediante GPS. Los GPS nos indican un punto preciso en la Tierra. Entonces, si nosotros medimos el punto de algún sitio de referencia antes y después del sismo del 11 de marzo, entonces vamos a ver que este sismo ocasionó que ese punto se moviera unos centímetros. Ya. Aparte de Japón, ¿hubo otras poblaciones que se encuentran afectadas? Debido a la directividad, eso quiere decir a cómo la onda se está propagando, la mayor afectación fue en la zona de Japón. Pero adicional a eso, como la onda se transmitió a través de todo el Océano Pacífico,
Se pudo ver efectos en islas como Hawái, en las Islas Galápagos, inclusive en nuestras costas. Estos efectos en las zonas más lejanas solo fueron medidos como unos cambios en la marea normal, o sea, de lo que teníamos un nivel base de la marea pronosticada para ese día, como efecto de la onda que se generó por el sismo, esta marea subió de su nivel base. Lo que se tiene que recordar es que Japón es una zona donde se ocurren sismos muy frecuentemente. Entonces lo que se podría esperar es que los sismos sigan como han seguido. Hemos registrado, o las redes mundiales han registrado varios sismos asociados al sismo del 11 de marzo, que son considerados réplicas, pero también se han seguido registrando sismos que ya no son réplicas, sino son sismos independientes al sismo del 11 de marzo. Entonces la sismicidad en Japón va a seguir, estos peligros están ahí y lo que se debe recordar es eso, que continúen en un margen convergente de placas que siguen acumulando energía y esta energía se puede liberar en algún momento. ¿Siempre que haya los terremotos va a haber como efecto un tsunami? No necesariamente. Un tsunami se forma por un cambio topográfico, o sea, una diferencia de alturas en el lecho marino. Si es que el sismo ocasiona un movimiento sin este cambio topográfico, no se va a registrar un tsunami. Como es una zona de subducción en la cual una placa está entrando bajo la otra, al momento que una de las dos se rompe, va a generar un cambio en la topografía del lecho marino. Consecuencias del terremoto y tsunami. Debido al terremoto, más de 1.5 millones de hogares perdieron el acceso a suministros de agua potable. Las líneas telefónicas terrestres sufrieron interrupciones durante varias horas. El índice Nikkei de Japón presentó una caída cercana al 5% en la siguiente apertura de los mercados. Los precios del petróleo también se fueron abajo como consecuencia del terremoto japonés. La red de transporte japonesa sufrió innumerables daños. Actualmente, muchas carreteras se mantienen cortadas. Las pérdidas económicas se estiman en más de 100.000 millones de dólares. El gobierno de Japón anunció una nueva iniciativa llamada Made in New Japan, en el que se exponen nuevas iniciativas civiles que tomaron los habitantes de la región para reactivar la economía. Destaca un nuevo proyecto de cultivo de fresas, un espacio para que la comunidad se reúna a discutir proyectos futuros, una nueva industria de diseño y manualidades y el proyecto de ser una comunidad inteligente que produzca y utilice de manera eficiente la energía.